Buenos días, soy Milka Dinev. Veo que varios de ustedes ya se han comunicado, ya se han conectado. Tengo en la lista a Carlos Arturo Campos, a Cintia Velasco, a Ramiro Claure, a Sergia Galván, a Susana Medina, a Veronique Dupont. Así que bienvenidos a este webinar sobre el proyecto VER de IPPF. Así que esperemos un ratito, faltan todavía 10 minutitos para empezar el webinar, así que les pido que tengan un poquito de paciencia. Buenos días, María, soy Hola, buenos Milka. días. Tenemos ya varias personas conectadas y ya te hice la presentadora y estamos viendo tu pantalla. Por Ujú. favor, asegúrate de desactivar tu Skype porque si no vamos a ver todos tus mensajes. Ok. Y si puedes, cierra las demás aplicaciones que tengas en Internet para que no tengas Eh, problema. ok, listo. Estamos viendo muy bien tu pantalla. Bueno, no Tené- hay problema. ¿Me Ok, escucháis? sí, perfecto. Ok. Bueno, esto lo puedo dejar abierto, que son algunas cosas que quizá necesite después. Ok, tenemos ya 10 personas conectadas, 12 ya, 12 personas conectadas, así que vamos bien. Ellos nos pueden escuchar, pero no pueden hablar. Si alguien desea hablar, tiene que levantar la mano que está al lado de su nombre, en la parte superior. Tienen una manito y ahí pueden levantar la mano. Normalmente mantenemos a todas las personas en mute para no tener sonidos externos. Así que esperamos 3 minutos más que sea la hora y empezamos con el webinar.
María, ¿para ti qué hora es? Estoy en Nueva York, son las 11. Ya tienes 11 exacto. Sí, bueno, en un minuto. Un minuto, ya. Ahora mismo ya son las 11. Ok. Igual esperamos 5 minutitos, ¿no? Vamos Ok. a saludar a todos. Buenos días. Tenemos 14 personas conectadas. Entre las personas conectadas tenemos a Anabela Sánchez, a Carlos Arturo Campos, a Cintia Velasco, a Guillermo López Rosada, a Joaquín Gómez, a Liurka Otsuka Salinas, a Luis Arturo Cruz Fernández, a Mónica Lai, a Ramiro Claure, a Sergia Galván, a Susana Medina y a Veronique Dupont. También estamos María Bordallo, oficial de Desarrollo y Advocacy de IPPF, la oficina regional en Nueva York, y Milka Dinev del Foro LAC. Ya es la hora de inicio del webinar y quería agradecerles a todos por haberse conectado a la hora. Incluso muchos de ustedes veo que se han conectado desde hace 10 o 15 minutos. Este es otro de los webinars que nosotros estamos haciendo sobre los proyectos que el Fondo LAC ha ido apoyando a lo largo del año pasado y que todavía continúan en ejecución este año. En esta ocasión tenemos a la señora María Bordallo, oficial de Desarrollo y Advocacy de la oficina de IPPF de Nueva York, que va a compartir con nosotros esta presentación sobre financiación para el desarrollo. Esta presentación está incluida en lo que el Fondo LAC apoyó como proyecto VER, visibilidad, empoderamiento y recursos, especialmente en relación a la agenda de desarrollo post-2015. Con esto solamente quiero dar la bienvenida a todos ustedes y a María. Y María, tienes control de la presentación. Si alguien necesita hacer una pregunta, les ruego levanten la mano. Tienen una manito al lado de su nombre que pueden ustedes hacer un clic y figura que desean hablar. Pero también en la parte inferior tienen una sección que dice preguntas, questions. Así que si no desean hablar o no tienen un micrófono, pueden entonces escribir sus preguntas y yo me voy a ocupar de hacerlas por ustedes. Así que María, el micro es tuyo, yo me voy a poner en mute para no tener sonido de retorno. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Milka. Y bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es María, como decía Milka, y trabajo para IPPF. Y hoy me voy a centrar en lo que es la financiación para el desarrollo en el contexto de la Agenda Post-2015, pero más allá de eso, ¿no? No solamente la Agenda Post-2015, sino todo lo que es el contexto y las discusiones de lo que es el financiamiento para el desarrollo. Me voy a centrar obviamente en financiación para la salud sexual y reproductiva y voy a hablar también de temas de insumos. Como decía Milka, no puedo pasarme. Aquí está. Como decía Milka, este webinar se enmarca dentro del proyecto VER, que es un proyecto financiado por Foro LAC este año, que tiene 3 partes y 3 objetivos fundamentales. La V de visibilidad, que se refiere a la visibilidad del problema y la problemática de financiación para insumos de salud sexual y reproductiva en la región de América Latina y el Caribe.
la E de empoderamiento, y de hecho pues el webinar es parte de un intento de empoderar a la sociedad civil y a los miembros de FOROLAC más en general en conocer mejor qué está pasando con las conversaciones a nivel internacional, regional y nacional sobre financiación para el desarrollo. Además, este webinar viene como seguimiento a un taller que tuvimos y que fue parte también del proyecto y tuvimos hace un mes y medio en República Dominicana. Y la última parte es la parte de recursos, ¿no? O sea, uno de los objetivos que queremos con este proyecto es obviamente incrementar los recursos disponibles, tanto de la cooperación internacional como recursos domésticos o recursos nacionales públicos para los insumos sexuales, de la salud sexual y reproductiva. Si voy muy rápido o si hay preguntas, va a haber espacio después, pero me van diciendo si voy demasiado rápido, ¿ok? Además, hace poco nos hemos enterado que también la coalición internacional para el aseguramiento de los insumos, de la cual FOROLAC forma parte, también está haciendo un trabajo de investigación sobre financiación de insumos y estamos en estrecha colaboración y coordinación con ellos precisamente para que el tema de salud sexual y reproductiva en América Latina y el contexto específico de la región no se quede fuera, ¿no? Que es lo que nos está pasando tan a menudo. Me voy a centrar en la presentación en tres áreas. Voy a explicar lo que es el contexto de financiación para el desarrollo en relación con la Agenda Post-2015. Voy a hablar un poco y a dar unas pinceladas de cuál es la situación en la región sobre financiación de salud sexual y reproductiva e insumos. Y después voy a hablar un poco de cuáles son los mensajes que nosotros desde IPPF estamos impulsando y las oportunidades de acción para la sociedad civil en América Latina y en específico para FOROLAC. Bueno, como todos y todas conocéis, hubo una serie de conferencias en los 90 auspiciadas por las Naciones Unidas, en donde los países en desarrollo llamaban por la financiación de los compromisos de los 90. Seguramente todos y todas conocéis Río, Beijing y obviamente Cairo, ¿no? Y el marco de los ODMs, que son los Objetivos de Desarrollo de Milenio. Digamos que complementariamente a todas estas conferencias, se crearon o se organizaron las conferencias internacionales de financiación para el desarrollo y hasta el momento ha habido dos. Más algunos mecanismos de seguimiento, algunas conferencias adicionales que dieron seguimiento a estas conferencias internacionales. La primera conferencia internacional para el financiamiento al desarrollo fue en el 2002, que concluyó en el Consenso de Monterrey. Y hablaré varias veces del Consenso de Monterrey porque fue el consenso que sentó las bases y las áreas o los pilares sobre los cuales se están desarrollando el resto de las conferencias. En el 2008 fue la segunda conferencia que tuvo lugar en Doha, en Qatar, y que concluyó con la Declaración de Doha, que también siguió mucho las áreas que se instauraron en Monterrey. Y este año, en julio, después voy a hablar un poquito más de este tema, es la tercera conferencia en Addis Abeba, en Etiopía. Y por eso es por lo que tenemos todo este trabajo este año, ¿no? Como en el lead-up, como en la preparación para la tercera conferencia. Entonces voy a hablar de dos procesos que son paralelos, son diferentes, pero son complementarios. Por una parte, me imagino que todos y todas conocéis lo que es la Agenda Post-2015. Comenzó con los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y Río +20. Y Post-2015 básicamente lo que son es un conjunto de objetivos, metas, indicadores, medios de implementación y rendición de cuentas para la Agenda de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años. Se van a acordar este año en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre y bueno, pues es un proceso que ha sido ampliamente participativo de la sociedad civil. Llevamos 4 años trabajando para que se incluyan indicadores, objetivos, metas, etcétera, lo más completos posible.
¿quiénes de los países están llevando esta conversación? Bueno, pues en realidad son los ministerios de Relaciones Exteriores y los ministerios de Desarrollo o los secretarios de Estado de Cooperación al Desarrollo. No sé, me gustaría quizá, utilizando el chat, saber quiénes de las personas que están participando han estado involucrados en el tema de la Agenda Post-2015. Se me pueden escribir por el chat. Si alguien ha tenido algún tipo de trabajo a nivel nacional o a nivel regional o incluso a nivel internacional. María, o si quieren también pueden hablar. Sí, María, junto a los nombres hay una mano, que quiere decir que están levantando la mano. Podemos usar eso para indicar quiénes de ustedes han estado participando en estos diálogos. Por ahora no veo ninguna mano levantada. No. Bueno, en realidad nosotros en IPPF hemos trabajado mucho. Perdón, acá tengo dos personas. Cintia Velasco, Cintia está en República Dominicana, y Ramiro Claure. Ambos han levantado la mano. Ellos sí han participado en estos diálogos. Por ahora no veo nadie más. Ok. Yo no veo esas manos, ¿vale? Lo digo por si tú puedes coordinar las manos. Justamente por eso es que te interrumpo diciéndolo, porque solo yo puedo ver eso. Perfecto. Bueno, en realidad para los demás que no hayan estado trabajando en este tema, como decía, son muy importantes estas discusiones que se están teniendo a nivel internacional de momento y que ya están comenzando a hablarse a nivel nacional. Porque realmente lo que hemos visto después de los ODMs es que hubo un pico de financiación para todas las áreas que estuvieron recogidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, básicamente la traducción es lo que no está incluido en los objetivos, el de la Agenda post-2015, no va a tener financiación adecuada, ¿no? Y entonces es muy importante, y por eso tantas organizaciones más internacionales han estado trabajando e invirtiendo muchísimo dinero y muchísimo trabajo en el estar presentes y asegurarnos de que tanto temas de salud sexual y reproductiva como de género estén incluidas. El proceso paralelo, como decía, es el de financiamiento para el desarrollo, que como decía antes, tuvo su origen en el Consenso de Monterrey. En realidad lo que se supone es que se van a decidir un paquete de políticas y productos para realizar o para completar los recursos que se necesitan, o para movilizar, mejor dicho, los recursos que se necesitan para el financiamiento al desarrollo. En esta discusión, en este diálogo a nivel internacional y nacional, suelen estar involucrados los ministerios de finanzas, los ministros de finanzas. Y a pesar de que obviamente es, digamos, el dinero, la bolsa de dinero que va unida a todos los objetivos de la Agenda Post-2015, va más allá. Es un proceso más amplio sobre el sistema económico global, ¿no? Para que os hagáis una idea, no solamente se hablan de cooperación al desarrollo, movilización interna de recursos, que ahora voy a hablar un poco de cuáles son las áreas, sino que también se hablan de temas más macro, como por ejemplo la participación de unos países u otros en las instituciones Bretton Woods, en el Banco Mundial, por ejemplo, o en el IMF, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Bueno, ahora se me fue. Entonces, bueno, es importante que hagamos esa distinción entre lo que es el proceso del contenido, que son la Agenda Post-2015, y el proceso de financiación, y en este es en el que me voy a centrar. Pero quería hablar un poquito de... vamos, no me deja, aquí. Estos son los objetivos que se están aprobando este año. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay 17 objetivos y dentro de esos objetivos se están incluyendo 169 metas y cada una de ellas también tendrá un indicador, uno o dos indicadores que también se están discutiendo actualmente. Los que más nos interesan ahora mismo son el número 3, que es garantizar la salud, que también incluye salud sexual y reproductiva, y el número 5, que es la igualdad de género, que vienen un poco a ser comparables con el
Objetivo de Desarrollo del Milenio 3 y el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, que van a cerrar también este año. Bueno, entonces, como decía, las áreas de los pilares del Consenso de Monterrey, que son las áreas muy macro y muy macroeconómicas, y yo las voy a, digamos, explicar lo más sencillo posible. Hay 6 pilares que el Consenso de Monterrey instauró y sobre los que vamos a discutir también en Addis Abeba, en Etiopía, este año. Por una parte está la financiación nacional, todo lo que sea la movilización de recursos, impuestos, todo el tema de materia fiscal, etcétera. No solamente cómo se recaudan los impuestos, sino cómo se gastan. Toda esa discusión está en el pilar número 1, llamado financiación nacional o doméstica. El segundo pilar es sobre recursos internacionales, pero se centra en la inversión extranjera directa y otras corrientes de capitales privados. Esos temas son muy macros, como decimos, y no están tan cercanos a nuestro interés. El tercer pilar es el comercio internacional, también ligeramente como desviado de nuestros temas, por eso no me voy a centrar en ellos. El cuarto es la ayuda oficial al desarrollo, tanto a la cooperación financiera como técnica, que obviamente por eso lo he puesto también en negrita porque es muy importante y voy a hablar de ello. El número 6, 5 es la deuda externa y el número 6 es cuestiones sistémicas, ¿no? Como decía, paraísos fiscales, hay muchos otros temas muy macros que están incluidos ahí. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este tema y por qué nos interesa toda esta conversación y este diálogo a nivel internacional para la salud sexual y reproductiva y para América Latina? Bueno, como decía, prácticamente la financiación y los flujos de financiación en los próximos años para países de renta media se está discutiendo ahora. Como no estemos incluidos en el borrador final de Addis, del que voy a hablar después, es muy probable que cada vez más y más y más la financiación al desarrollo, la cooperación a los países de renta media baje de forma estrepitosa, mucho más de lo que hemos visto en los últimos años. Además, es una muy buena oportunidad para hablar de la financiación de los derechos de las mujeres y de temas de género, tanto a nivel internacional como nacional. Además, lo que nosotros vemos es que es una muy buena oportunidad de visibilizar a la región y a temas de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, estamos metiendo en ese borrador, del que después hablo, temas de salud sexual y reproductiva, temas de América Latina, cuál es la problemática que tenemos, de lo que voy a hablar más tarde. Además, no podemos olvidar de que todo lo que se acuerde a nivel internacional se traducirá a nivel nacional. Entonces va a haber un gran trabajo después de julio a nivel nacional que es necesario hacer con los gobiernos. ¿Cómo traducimos diciéndolo de otra forma, cómo traducimos esos acuerdos internacionales a nivel nacional? Además, tiene una relación con la financiación del Consenso de Montevideo, que como todos y todas conocéis, es, digamos, la continuación de Cairo en nuestra región y es importantísimo que haya unos mecanismos de financiación claros. También IPPF estamos trabajando mucho en este área. María, disculpa que te interrumpa. Acá tengo un comentario de Guillermo. Espérate que está un poco chiquito ahora. Déjame verlo. Creo que la palabra que no le vino a la cabeza a María era sobre el Fondo Monetario Internacional, el IMF. Sí, es que se me había ido. Digo, ¿cómo es? International Monetary Fund, claro. Fondo Monetario, sí. Gracias, Guillermo. Están todos atentos, muy bien. Sí, efectivamente, el Fondo Monetario. Ok, bueno, sí, es que a veces con el inglés y el español, ¿verdad? Se nos va. Bueno, continúo. Entonces, también es importante porque en este proceso vamos a poder resaltar la importancia de la participación ciudadana en estos procesos políticos. Y no me sorprende que muchos y muchas no hayáis estado involucrados en este macro proceso, porque es complicado, es a veces difícil de entender y difícil de meter la cabeza, pero es súper importante porque, como digo, todo este
embalaje internacional se va a tener que traducir a nivel nacional. Entonces los gobiernos, los ministerios de finanzas van a tener que ver cómo financian la agenda post-2015 y en particular cada uno de sus objetivos y metas. Y por último, porque también se van a establecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, para todos los miembros de Foro LAC y para todas las otras ONGs que están presentes o otros miembros que están presentes, va a ser muy importante todo el trabajo de rendición de cuentas, accountability. Okay. Esto me bloquea a veces. Okay. Bueno, ¿cómo se está posicionando la región? Básicamente, para que os hagáis una idea, todos los países miembros están ahora mismo teniendo sus discusiones, sus debates a nivel nacional sobre, bueno, cuáles son los asuntos que realmente quieren traer a la palestra. Obviamente algunos se están centrando más en temas de deuda, otros en comercio, y la región se está, digamos, centrando o se está coordinando por medio de la CEPAL. La CEPAL es el organismo que nos está en la región de América Latina, digamos, coordinando y preparando la posición de América Latina. Los temas que más se están hablando ahora mismo son la necesidad de mantener esa base de los debates sobre el financiamiento, sobre lo que ya se habló en Monterrey y en Doha. Hay algunas fuerzas que quieren hablar de otros temas, pero esto es una conferencia de seguimiento, entonces tiene que seguir las bases sentadas ya en Monterrey y en Doha. Están hablando la región de disminuir la deuda en los países, muy importante es el rol de la ayuda oficial al desarrollo, AOD significa ayuda oficial al desarrollo, y los flujos también del sector privado. Están hablando de vías creativas, por ejemplo, los Private-Public Partnerships, las asociaciones público-privadas. Y además se está hablando muchísimo de la promoción de la movilización de los recursos domésticos, ¿no? Por eso vamos a hablar un poquito más adelante. Además se está promoviendo, la CEPAL ha sido un gran impulsor de la medición multidimensional más allá del PIB. El PIB es el Producto Interior Bruto, o el crecimiento, digamos, ¿no? El crecimiento económico de los países. Después también voy a hablar de eso. Promover la cooperación sur-sur y triangular y considerar las vulnerabilidades ambientales también de nuestros estados insulares. Bueno, en todo este engranaje, ¿cuáles son los momentos claves? Por una parte, están todas las conversaciones de post-2015, como decía, a las que no me voy a centrar, pero que son importantes porque están encaminadas a finalizar lo que es las metas y los indicadores de los que he hablado. La segunda parte es las reuniones intergubernamentales para la financiación al desarrollo, que precisamente esta semana yo estoy en Nueva York porque vamos a participar en las audiencias con la sociedad civil. Aquí vamos a tener una gran oportunidad para meter nuestros mensajes, y yo voy a estar participando para meter mensajes de salud sexual y reproductiva y de América Latina en particular. Después, la semana que viene es la sección de redacción. ¿Redacción de qué? Bueno, redacción del Zero Draft o el borrador cero, que es básicamente, digamos, la versión en borrador de lo que va a ser la declaración de Addis Abeba, ¿no? Que es a lo que después los gobiernos y sociedad civil van a dar seguimiento. Hay otra sesión de redacción para finalizar este documento, bueno, para casi terminarlo, se terminará en Addis el 15 al 19 de junio, y finalmente la conferencia de alto nivel será en Addis Abeba en julio. Y como decía antes, la CEPAL hace una cosa de un mes organizó esta sesión regional para hablar de financiación al desarrollo en América Latina, y fue hace un mes también pudimos participar en esa reunión, y por supuesto metimos los temas de insumos y los temas de América Latina, o sea, la AOD, la Ayuda Oficial al Desarrollo para América Latina, como problemas importantes que no se pueden olvidar. Bueno, como decía, este documento clave que después puedo compartir es el Zero Draft o el borrador cero.
Aquí lo que estamos intentando es meter con fuerza, con la mayor fuerza posible, lo que es la ayuda oficial al desarrollo a países de renta media. Estamos metiendo el seguimiento a Cairo, el tema de financiación pública, específicamente en salud sexual y reproductiva, salud universal, género, participación ciudadana, y estamos intentando que los indicadores también sean por edad y por sexo, entre otras cosas. Obviamente os podéis imaginar que hay muchas otras organizaciones que trabajan en temas más macro que se están centrando en los otros temas de los que yo no estoy hablando, deuda, comercio, etcétera. Bueno, ¿cómo se está preparando o organizando la sociedad civil? Por una parte, hay un Rapid Response Group, que como decía es un grupo de organizaciones, algunas también de América Latina, que son los que compilan todos los inputs de la sociedad civil para dar respuesta a este documento. Nos interesa, pero lo que nos interesa más es el Women's Working Group on FFD, que es el grupo de trabajo de mujeres en financiación al desarrollo. Este grupo, Milka mandó el otro día un email sobre este grupo que, bueno, pues trabaja, se crea cada vez que hay una conferencia internacional al desarrollo. Yo también fui parte del que se creó en Doha en el 2008 y básicamente está ahí para compilar todo el input de todas las organizaciones que trabajan en temas de género y que trabajan en salud sexual y reproductiva. Por desgracia, creo que somos los únicos, IPPF y alguno más, pocos más, que están trabajando en temas de salud sexual y reproductiva. El resto del grupo se centra sobre todo en temas más macro de género. Entonces es muy importante que nosotros podamos estar ahí para alertar de la situación de financiación en salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, ahí nos hemos incluido, IPPF. Y en términos de América Latina, como decía, también son organizaciones que trabajan más en otros temas, ¿no? Latindad, que seguramente los conozcáis, Regions Refocus, DON, que sí trabaja en temas de género, CEPEI, que es un think tank de Colombia, que están muy involucrados, y PPF. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte en la que me quiero centrar es el contexto de financiamiento, ¿no? ¿Por qué estamos tan preocupados por esta situación? ¿Qué está pasando en la región en cuanto a financiación? Entonces quería dar unas pinceladas de lo que está ocurriendo. Por una parte, me imagino que todos y todas sabéis lo que está ocurriendo en América Latina. Estamos cayendo en lo que le llaman la trampa de los países de renta media. Todos los países de la región son de renta media o alta, exceptuando a Haití. Y el PIB per cápita, el Producto Interior Bruto per cápita, ha crecido en un 73% entre el 2005 y el 2010. Entonces, aquí veis, esto es una imagen del Banco Mundial, en donde veis cuál es el crecimiento a nivel internacional del mundo, o sea, en lo que es el conjunto del mundo y América Latina. Entonces veis un crecimiento muy alto y está ya casi llegando a lo que es el crecimiento del resto de la media del grupo. Esta es la lista, se ve bastante mal, por cierto, pero básicamente esta es una lista de la OECD que enseña cuáles son los países que pueden recibir financiación al desarrollo. Y en la primera columna vemos los países menos desarrollados, de los cuales, como decía, el único que existe de esta región es Haití. Y después están los otros países de renta media baja, media o media alta. Y ahí están algunos otros países de la región, como veis, pues Bolivia, El Salvador, etcétera. ¿Por qué enseño esto? Lo enseño porque básicamente esto significa que muchos de los fondos, y hay muchas voces que están abogando porque la gran mayoría de los fondos internacionales vayan a la primera columna, a los países menos desarrollados. Lo cual significaría que prácticamente todos los fondos de cooperaciones al resto de nuestra región se verían reducidos drásticamente. Y nosotros pensamos que eso es un error. No solamente nosotros, sino por ejemplo la CEPAL y algunos otros donantes piensan que también eso es un error. ¿Por qué es un error? Bueno, porque si vemos otra imagen del Banco Mundial en cuál es el gasto en salud como porcentaje del PIB, vemos que la región todavía está muy por debajo de la media mundial, muy por debajo de los países más ricos, los países de la OECD. Y no solamente eso, sino que está creciendo no en relación al crecimiento
económico. Si veis esta línea, no tiene nada que ver con esta línea, ¿no? El crecimiento económico sí crece, pero lo que es el porcentaje de gasto en salud está bastante estancado en los últimos 15 años. El gasto en salud, el gasto público en salud de América Latina pasó del 2,6% al 3,9%. Y para que os hagáis una idea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, defiende que el 6% es necesario para que se tenga un acceso universal, un acceso y una cobertura universal. Entonces seguimos muy por debajo de lo que se necesitaría para lograr el acceso universal. Además, este es específico sobre financiación de insumos, es una fotografía de una presentación que hizo UNFPA en este taller del que os hablaba, que tuvimos en República Dominicana, y lo que Federico Tobar, que fue el que presentó, nos hablaba era de la gran oscilación que hay de un año a otro de la financiación de los insumos de salud reproductiva en América Latina. O sea, no solamente tenemos una insuficiencia en la asignación, sino que encima es muy, ¿cómo se dice? Es muy cambiante. Hay un flujo extremadamente cambiante, con lo cual eso repercute a la, en cómo las personas de la región pueden obtener sus insumos. Bueno, entonces, ¿cuál es la ayuda oficial de desarrollo? Bueno, para que os hagáis una idea, de los 133 billones de dólares que en 2012 hubo de cooperación internacional, solo una pequeña parte fue para América Latina y el Caribe. Estamos pensando un 7% aproximadamente de toda la cooperación para América Latina y el Caribe. Es la línea que veis abajo, que prácticamente está en línea cero. Y en temas de salud sexual y reproductiva, estos documentos, esta imagen la saco de UNFPA, que saca todos los años un Global Population Assistance Report, que habla de todo lo que es la cooperación y los fondos nacionales para la financiación de Cairo. Entonces, la ayuda oficial de desarrollo, como veis, para salud sexual y reproductiva descendió muchísimo, sigue descendiendo en caída libre prácticamente desde el 2009 al 2012, que es la última información que tenemos. Y la ayuda oficial al desarrollo para América Latina en temas de salud sexual y reproductiva es ínfima comparado con los 133 billones, ¿no? Supone un 0,40 de toda la ayuda internacional en todos los temas, o sea que es muy poco lo que realmente recibimos en nuestra región, a pesar de que seguimos teniendo muchos problemas. Después voy a hablar de ello. Y por otra parte, nuestra tercera, digamos, la tercera punta de este triángulo, que es cooperación internacional, gasto público en salud, y la tercera parte, como decía, es el gasto de bolsillo, ¿no? Básicamente lo que pasa es que lo que la financiación, la cooperación internacional no está financiando, ni financian los gobiernos, acaba saliendo del bolsillo de las mujeres y las niñas. Entonces vemos que esta es la única gráfica, el único gráfico en donde las líneas se invierten, y vemos que tenemos un gasto de bolsillo superior a la media internacional. Y como decía, seguimos teniendo muchísimos problemas. Uno de ellos es el tema del embarazo adolescente, como creo que todos los que estamos aquí sabemos. Para que os hagáis una idea, de los 40 países que tienen las tasas de embarazo adolescente más altas, 8 están en nuestra región. Por eso nos parece que es un punto importantísimo de advocacy cuando hablemos de cuáles son los problemas que persisten en la región. Esto está sacado del World Population Report de un UNFPA del 2013. Y no solamente tenemos 8 países de los 40 que más embarazo adolescente tienen, sino que además sabéis que en América Latina el embarazo adolescente está en aumento. Así que es bastante preocupante por muchos frentes. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mensajes y los puntos de entrada para América Latina? Por una parte, tenemos el mensaje de la ayuda oficial de desarrollo. Tenemos una brecha de 2 billones
de dólares, según UNFPA, y una reducción de la cooperación en 20% en los últimos 3 años. En el 2012, y explico, la cooperación movilizó los 523 millones de los que hablaba antes para financiar el tema de Cairo, y supone una brecha de 2 billones. UNFPA hace sus estimaciones y se estima que se necesitarían 2 billones más en 2012. O sea, tenemos una brecha de 2 billones de dólares. Y además, como decía, en 2009 los fondos fueron mucho más, o sea que hay una reducción de más del 22% en 3 años. O sea que no es 20, es 22. Del total de los fondos internacionales en 2012, Haití recibió el 27% y Perú y Guatemala juntos el 14%. El resto, 302 millones, fueron para todos los demás países de la región. Y además, como decía antes, ninguna otra región ha sufrido un descenso tan pronunciado de la ayuda. UNFPA estima que la región debería recibir casi el 12% para financiar Cairo a nivel mundial, pero solo tenemos el 5%, o sea que realmente vemos que los fondos para América Latina se están desviando a otras regiones, ¿no? Como decía, el segundo punto es el tema de los recursos del sector público. Tenemos una brecha también superior a los 2 billones, similar a la ayuda oficial al desarrollo, con lo cual se supone que la brecha total es de 4 billones. Además, estamos viendo una concentración de los fondos de Cairo para el sector VIH-Sida del sector público y una reducción, además, alarmantemente, la reducción estimada de la financiación de un 3%. Todo esto es según datos de UNFPA. Entonces, voy a explicar esto más en detalle. Los fondos gubernamentales, o sea, el sector público, gastó para Cairo en 2012 2 billones aproximadamente de dólares. Esto es lo que los ministerios de salud se gastan en la financiación del programa de Cairo, que incluye también VIH-Sida. Sin embargo, aunque el 55% de Cairo debería ir a temas de VIH y SIDA, como estima UNFPA, en realidad los países están gastando muchísimo más en este sector, el 84%. Y el 16% de los fondos se fue a las otras áreas de Cairo, que suponen unos 330 millones solamente para el resto del plan de acción. O sea que estamos viendo cómo cada vez se hace más pequeña la tarta para temas, por ejemplo, de planificación familiar e insumos. UNFPA, además, que es para mí el mensaje más alarmante, estima que los fondos movilizados por los estados se reducirán en un 3% en el 2015, ¿vale? O sea que a pesar de que el crecimiento económico de la región es increíble, los fondos para salud sexual y reproductiva para Cairo están en descenso, que eso es un mensaje clave para los donantes, ¿no? Los donantes internacionales siempre han dicho, bueno, como son países de renta media ya tienen el dinero suficiente para financiar su propia agenda de desarrollo. Bueno, este es un argumento muy fuerte para decirles, en realidad esto no está ocurriendo y aquí tenemos los datos. Y además, como decía, UNFPA y LACRO nos contaba también en el taller la escasa sostenibilidad de estos fondos. Es un comportamiento súper inestable que posiblemente resida en la falta de protagonismo político de los programas de salud sexual y reproductiva. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Ninguna por escrito. Déjame ver si hay alguna mano levantada. No tengo todavía ninguna mano levantada y no tengo ninguna por escrito. Normalmente cuando queremos invitar las preguntas tenemos que esperar un ratito a ver si Vale, no, la tranquila, gente yo todavía no he escribe. terminado. Ya. Vale, yo sigo y si hay alguna cosa luego paro. Bueno, y la tercera... Sofía Piral solo hace un comentario que todo está muy claro. Ok, vale, gracias Sofía. Bueno, y la tercera esquina, digamos, de este triángulo del que hablaba es el gasto de bolsillo, que de nuevo los datos son bastante alarmantes. Tenemos un gasto de bolsillo y todo esto es en relación con salud sexual y reproductiva. Un gasto de bolsillo del 33.5% que además creció ligeramente, está en aumento desde el 2011 al 2012. Para que nos hagamos una idea, 1 de cada 3 dólares que se gasta en los países de la región para financiar servicios e insumos proviene de los bolsillos de los ciudadanos.
y creo que no hace falta que diga la repercusión que esto tiene en los niveles de pobreza. Hay muchísimas familias y muchísimas mujeres y muchísimas niñas en la región que tienen que elegir entre gastarse X dólares o X lo que sea, pesos o soles en sus propios insumos versus dedicarlo a otras áreas de su desarrollo, a sus familias, etcétera. Entonces, hay una correlación y hay un par de documentos que podemos compartir con vosotros sobre esa correlación entre gasto catastrófico, ¿no? El gasto de bolsillo que supone en los hogares y los consumidores. Y además, UNFPA también apunta de que una peculiaridad de la región es que la mayoría de los insumos anticonceptivos son adquiridos con recursos de los hogares, o sea, más del 33%. Los anticonceptivos figuran en la lista de los medicamentos más vendidos en farmacias en los países más grandes de la región, como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. Y como decía, esta es una de las formas más regresivas de financiar el tema de salud. Entonces, IPPF está generando una serie de recomendaciones, tanto para los donantes internacionales como para los gobiernos, que quería compartir. Todo esto es trabajo en progreso, es decir, estamos redefiniendo o por lo menos lijando un poco nuestros mensajes, pero quería compartir ya algunos de las ideas que nosotros pensamos que son importantes llevar cada vez que alguno o alguna de ustedes pueda estar en contacto con algún donante en sus países, o si son donantes que consideren estos puntos, o cuando hablen con sus ministerios de salud, de educación o de finanzas. Para la financiación internacional, para los donantes, nosotros pensamos que el consenso de Montevideo, que es, bueno, y porque va a ser lo más específico para la región, debe responder a los recursos estimados necesarios para Cairo, para ICPD, y que la división de responsabilidades debe ser como la acordada originalmente. La acordada era de 1/3 total financiado por los donantes, o sea, 1/3 de la cooperación. 1/3 del Cairo debería ser financiado por la cooperación internacional. Y que además, aparte de, o sea, no clasificar a los países solamente como por su ingreso per cápita, sino que se utilice el enfoque de las brechas estructurales, del que voy a hablar en un minuto. En línea con las recomendaciones de sociedad civil para el Zero Draft, como decía, del documento que estamos haciendo, la comunidad internacional también debe establecer timetables regionales. Queremos que nos digan los donantes cuánto van a dar a nuestra región en los próximos años y que incluyan un incremento de los fondos para América Latina relacionado con el 12% que nos habla UNFPA que deberíamos recibir y no el 5% que estamos recibiendo actualmente. Además, para los donantes que siguen priorizando de alguna forma la región, como USAID o España, que siguen siendo, digamos, centrando su cooperación mucho en nuestra región, deben revisar sus programas de graduación y sus programas de financiación actual. Su contribución, como sabéis, es extremadamente importante. Aquí quería hacer una pausa para explicar cuál es el enfoque de brechas estructurales del que hablaba. Como decía, la CEPAL ha trabajado mucho en, digamos, frenar esa inercia que ha habido de considerar a los países, a clasificar a los países según su renta per cápita, e incluyeron este enfoque de brechas estructurales, incluyendo todas estas brechas que ven en la pantalla, que nos interesan porque los países de la región, desde luego, no se van digamos, no se van a convertir en países ya completamente desarrollados, sino que sabemos que tenemos muchísimos problemas vigentes todavía. Entonces, me interesa porque, bueno, van a hablar de la brecha de desigualdad, que como saben, somos la región con más desigualdad del mundo. Me interesa la brecha de salud, que como ven, utiliza el indicador de partos, con lo cual, partos atendidos por personal sanitario. Y me interesa la brecha de género, la 10, que habla también de la desigualdad de género. Entonces, esta es una forma de clasificar a los países que nosotros desde IPPF vemos como mucho más completa, y hay muchos países de la región como Costa Rica, por ejemplo, que ya están clasificando y están haciendo este ejercicio para reclasificarse.
Entonces es importante porque no podemos seguir hablando de PIB per cápita únicamente. Bueno, continúo. Para los donantes, como seguía, para los donantes europeos que ya han graduado... María, tengo acá un par de preguntas. Sí. Espérate. Déjame abrir esto para poder leerlas. Trixie Vargas pregunta, ¿cuándo hacer referencia a que los anticonceptivos son los productos más vendidos en las farmacias? ¿Son todos o hay algunos en especial, teniendo en cuenta, como en el caso de Perú, que la venta es con receta médica? Mira, Tracy, no te puedo contestar esa pregunta porque esto es lo saqué de una presentación de UNFPA, de Federico Tobar, que no sé si está con nosotros y quizá pueda responder esa pregunta. Y si te digo la verdad, cuando él presentó no habló de cuáles eran los insumos anticonceptivos específicos. Entonces no te puedo, no alcanza mi conocimiento hasta ahí. No, no lo tenemos a Federico en el webinar. No, pero es fácil preguntarle. Yo le pregunto y lo podemos, Milka, si apunta su nombre, yo después puedo contactar con ella. Claro que sí. Ujú. Gracias. ¿Había alguna pregunta más? Ninguna más. Ok. Bueno, como decía, para los donantes europeos que ya están graduando a los países de la región o que ya les han graduado, deben asegurar un porcentaje mínimo de los fondos para convocatorias globales para que sigan habiendo fondos de estos donantes, ¿no? Y tenemos la buena noticia de que la Comisión Europea, después de un trabajo bastante arduo de la sociedad civil para que consiguieran mantener la financiación en Ecuador, en Perú y en Colombia, finalmente han aprobado financiación para los próximos 7 años, que también incluye financiación para sociedad civil. Entonces nos parece importante porque ya ha habido algunos ejemplos, ¿no?, de algunos donantes que están revirtiendo esas decisiones. Para los bancos multilaterales también deben incluir específicamente objetivos de financiación para la región, así como incluir países de la región en el Global Financing Facility. El Global Financing Facility es un nuevo mecanismo de financiación del Banco Mundial. Entonces va a haber muchos fondos y estamos viendo también desde IPPF que prácticamente no, ningún país de momento de nuestra región lo están incluyendo, ¿no? Entonces volvemos a ver ese problema de priorización de otras regiones excepto de América Latina. Y lo mismo con el tema de salud mesoamericana 2015, que muchos y muchas conocéis, auspiciado por el BID, pero que, bueno, por el BID y por otros donantes como la Fundación Carlos Slim, Gates o la ESI, la Cooperación Española. Nos parece que es un mecanismo que parece que es exitoso, que incluye a sociedad civil y que podríamos seguir ampliando, ¿no?, y monitoreando a ver si efectivamente es exitoso o no. UNFPA debe seguir financiando y asegurando la publicación del informe global del que yo hacía referencia. Nos llegan voces de que UNFPA es posible que dejen de financiarlo. De hecho, para este año el grupo NIDI, que es el que hace todos estos datos, ¿no?, de los que yo he sacado en mi presentación, dicen que, bueno, que el proyecto ya se ha acabado y que no va a haber más financiación para estos datos. Y para mí me parece muy importante que siga habiendo esta medición de los datos, sino como sabemos hacia dónde van los fondos, ¿no? Entonces es importantísimo. Y además pensamos que en general los donantes deberían priorizar recursos que, uno, apalanquen recursos a nivel nacional, dos, financien a los más necesitados y más marginalizados, que no están cubiertos de forma adecuada, y tres, que aseguren la financiación también para organizaciones de sociedad civil, sobre todo aquellas que trabajan en temas de advocacy y que dependen de la cooperación internacional para seguir trabajando en temas de derechos. Y ustedes lo saben, de dónde salen los fondos para las organizaciones que trabajan en temas de advocacy o de movilización ciudadana. Obviamente los gobiernos nacionales no van a financiar estos temas, siempre es cooperación internacional. Entonces es súper importante que mantengamos un nivel sano de cooperación para estos temas. Bueno, y finalmente
cuáles son las... Uy, hay una raya ahí que no sé qué le ha pasado. Para los gobiernos de América Latina, nosotros queremos que se desarrollen planes nacionales de financiación claros que aseguren Eh, la integración de María, los planes disculpa, estos. disculpa antes que te continúes. Ramiro Claure dice, ¿no será bueno establecer como brecha demostrable el bajo acceso a métodos anticonceptivos en los servicios de salud del Estado? Sí, efectivamente. Esto debería ser nuestro trabajo. O sea, cuando la CEPAL vino con la brecha, con las brechas que hablaba anteriormente, a nadie consultó sobre cuáles eran otras brechas que serían, digamos, puntas de lanza o que serían significativamente representativas de la falta de desarrollo o los problemas, ¿no? Básicamente de la región. Entonces, creo que depende de la sociedad civil, ¿no? De nosotros poder decir, bueno, este sería, digamos, un sector o un vector importante para monitorear y para demostrar que sigue habiendo una brecha enorme y que esta brecha de acceso a los anticonceptivos está impactando de forma muy fuerte en el resto del desarrollo. O sea, yo creo que eso es algo que a nosotros nos gustaría empezar a movilizar, ¿no? A movilizarnos como sociedad civil y hacer este comentario a todos los niveles. Pero creo que si no viene de sociedad civil, si nosotros no somos capaces de documentar y de meter el mensaje de forma contundente, ni los gobiernos ni los donantes lo van a ver como una brecha significativa. Entonces, no sé si esto responde, estoy de acuerdo contigo, pero creo que hace falta un trabajo de advocacy muy centrado en todos los niveles, nacional, regional, incluso internacional. Pilar Montalvo dice, hace 2 semanas tuvieron una reunión en Ecuador, donantes de la Unión Europea con los gobiernos de América Latina y el Caribe. Y por ejemplo, para el caso de Perú, refirieron que solo tienen 60 millones y con esto cierran. Es decir, no se espera recibir más fondos. Sí, ellos efectivamente, ellos no iban a tener ni 60 millones siquiera, no iban a tener nada. Se consiguió que en los próximos años se metan 60 millones de euros, efectivamente, y lo mismo para Colombia y lo mismo para Perú. Que sí hemos visto cuál es la financiación para América Latina y para nuestros temas, creo que o sea, no es significativa porque de nuevo, pues, comparado con a nivel internacional sigue siendo muy poco, pero sí lo que hemos visto, por ejemplo, en Bolivia, es que cuando se hace un trabajo de advocacy con la delegación de la Unión Europea a nivel país, se han conseguido abrir oportunidades de financiación para salud sexual y reproductiva. O sea, nosotros somos los que tenemos que ir a darles a la puerta y decir por qué es importante que de esos 60 millones, el 10%, el 15%, lo que sea, vayan para temas de salud sexual y reproductiva. Es muy significativo. Entonces hay que hacer un trabajo. No lo van a destinar a salud sexual y reproductiva si no se lo decimos nosotros. En Bolivia tenemos la buena noticia de que se destinaron 6 millones de euros para salud sexual y reproductiva el año pasado. De nuevo, no son montos perdón, astronómicos, pero ese es nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que ir abriendo las puertas porque cada vez sí nos se van haciendo más y más pequeñas. ¿Alguna pregunta más? No, no, No sé si... no por ahora. Ok. Bueno, entonces, como decía, bueno, lo que también nosotros pensamos es que a nivel nacional, que creo que a muchos y a muchas de ustedes están más centrados en el tema nacional, creemos que deben los ministerios proteger la financiación por medio de recursos blindados, fuentes vinculadas y el crecimiento de fondos garantizados. Esto también UNFPA, bueno, ahora voy a hablar de un documento que preparó UNFPA donde hablan más en detalle de estas formas de mantener o proteger la financiación. También necesitamos consolidar la demanda y garantizar la rendición de cuentas. Los Country Accountability Frameworks que promueve la Comisión de la Rendición de Cuentas y la de la Información de la Salud de las Mujeres
y los niños ofrece una referencia de ayuda para este desarrollo. Esto todo lo podemos ampliar para que entiendan bien de qué se trata. Y explorar las estrategias de financiación como las reservas de los ingresos por impuestos para salud sexual y reproductiva, que creo que se ha estado haciendo en Guatemala, earmarking, destinar impuestos a sectores como el tabaco para la salud sexual y reproductiva, reorganización de presupuestos, o por ejemplo de sectores como el militar, ¿no? Y lo que le llaman las budget reallocations, que es básicamente sacar presupuestos de unas áreas como del gasto militar para automáticamente ponerlo en gasto en salud sexual y reproductiva. Estos son ejemplos que se han visto en otros países, y yo os voy a contar cuál es el documento que incluye esta información. O la reestructuración de la deuda, como otro ejemplo. ¿Cuáles son los documentos claves para la región? Como decía, el primer documento es el de Federico Tovar, que habla de estos tres problemas que yo hablaba: la alta dependencia del gasto de los hogares, la retirada de los recursos de cooperación y el bajo e inestable gasto público en insumos y en salud sexual y reproductiva. El segundo es el enfoque de brechas estructurales en los países de renta media que creó la CEPAL, que también está en español, y que es muy buen documento para entender cuáles son los problemas económicos de la región. Y el tercero es el de UNFPA, que a pesar de que es específico sobre los recursos de la región, solo está en inglés, ¿vale? Que se llama Financial Resources Flow. Lo sacan todos los años con los costos y los gastos estimados en cada una de las regiones. ¿Y cuáles son los documentos más a nivel internacional que nos interesan? Son la respuesta de la sociedad civil al tema de la financiación para el desarrollo, que es como, digamos, como decía, el Rapid Response Group, toda la respuesta muy macro, pero interesante, con la que ha reaccionado la sociedad civil a todo a lo que es Addis Abeba, a todo lo que viene ahora para Addis Abeba. Y los otros dos documentos, uno en español, que es el grupo de trabajo de alto nivel para CIPD, que son inversiones estratégicas para el financiamiento. Básicamente lo que hace es decir por qué el gasto en salud sexual y reproductiva es un gasto inteligente, es un gasto que merece la pena, que tiene sentido. Está muy bien tiene muchos argumentos muy buenos que podemos utilizar con básicamente cualquier sector. Y después, el último es muy específico también para la Agenda Post-2015 y la financiación para el desarrollo. Es otro documento que hizo el High Level Task Force, el grupo de trabajo de alto nivel, que habla punto por punto de cómo debería ser el gasto en salud sexual y reproductiva de los donantes, cómo debería ser a nivel nacional, etcétera, etcétera. Tiene 9 puntos que a mí me parecen brillantes en todo este tema, pero solo está en inglés. Y eso es todo. Creo que da un panorama general, pero quería mantenerlo lo más específico posible, pero es difícil porque es un tema muy macro, y quería ver si hay preguntas, si podemos discutir alguna cosa más, y yo encantada de dialogar con todos ustedes. Tenemos dos posibilidades: o levantan la mano junto a su nombre y puedo abrirles el micrófono, o escriben la pregunta. Así que vamos a dar un par de minutos para que nos escriban las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Yo no los veo, la verdad. No, yo sé, tú no las ves, solo veo yo. No, todavía no hay ninguna pregunta. Vamos a esperar un ratito que a veces aquí está. Ramiro siempre tiene una pregunta. ¿Hay algún análisis de la posición
política ideológica en relación a la salud sexual y salud reproductiva de algunos gobiernos de América Latina? Si hay algún análisis, Sí. sí, hay muchos análisis. De hecho, mucho de lo que presentó Federico Tovar está basado en algunos análisis que él hizo de las posiciones de los propios países. Obviamente hay algunos que están más avanzados que otros. Podemos compartir algunos. Si queréis después puedo preparar un email de seguimiento y voy a mirar a ver cuál puede ser más interesante. ¿De dónde es él? ¿De qué país nos está escuchando? Ramiro, ¿de dónde eres? Por favor, escribe. De Bolivia es Ramiro. Sí. Tengo otra comentario de Rosana Cifuentes de Guatemala. Saludos de Guatemala. ¿Cuál puede ser el mecanismo internacional para asegurar el cumplimiento de los marcos nacionales para asegurar los fondos para la compra de anticonceptivos? Mira, el marco realmente que tenemos ahora mismo es Montevideo, es el consenso de Montevideo. Nosotros como IPPF estamos ahora empezando a trabajar en crear un mecanismo de rendición de cuentas que no solamente sea de sociedad civil, sino que también la ONU, UNFPA, están involucrados en dar seguimiento a todas las áreas que están incluidas en el consenso de Montevideo, que como sabéis, o imagino que sabéis, es, digamos, la continuación regional de Cairo en América Latina. Ahí, en este consenso, también existen algunas metas que hablan de financiación tanto a nivel nacional, recursos domésticos, como a nivel internacional, ¿no? La cooperación al desarrollo. Y nosotros, con mis colegas de aquí de Nueva York, estamos empezando a crear un mecanismo que precisamente dé ese seguimiento. ¿Cómo aseguramos que no solamente las metas económicas estén muy claras de cuánto se necesita en cada país, sino que además los países se comprometan en establecer esos presupuestos muy específicos, muy transparentes, que también es otro problema que tenemos en la región, la falta de transparencia en estos presupuestos, y que la sociedad civil pueda tener acceso para hacer un seguimiento y lo que en inglés llaman el watchdog, ¿no? Entonces, para nosotros, el consenso de Montevideo ofrece ese marco de seguimiento importantísimo, pero es muy, muy relevante que la sociedad civil y nosotros encantados desde PPF de apoyar, de incluiros en este proceso que estamos ahora mismo realizando para que la sociedad civil pueda dar ese seguimiento, ¿no? Y que podamos rendir cuentas con los gobiernos. No sé si contesta tu pregunta. Rosana tiene varios comentarios. Ya que en Guatemala la discreción del gobierno de turno afecta a la ejecución presupuestaria, dice que, por ejemplo, para ellos ha sido muy vinculante la CEDAW. También dice que conoce el consenso de Montevideo, pero ¿cuál es el mecanismo pensado? ¿Cómo evidenciar los montos invertidos y ejecutados? Bueno, no existe ese mecanismo todavía, por eso digo que es lo que estamos intentando crear. O sea, eso todavía no existe. Para que os hagáis una idea, en Cairo se acordó, como decía antes, se acordó unos montos y se acordó que un tercio iba a venir de la cooperación internacional y se acordó que el 2/3 iba a venir de los países. Y los propios países, o sea, recae en el interés de los propios países asignar fondos específicos para, en este caso para Cairo, en este caso ahora mismo para Montevideo. Entonces, como no existe, y como sabéis, Montevideo tampoco es vinculante, por eso es tan importante que tengamos el mecanismo que estamos creando ahora, o sea, es ahora cuando estamos creando ese mecanismo de seguimiento para que los países puedan asignar recursos y nosotros hacer ese seguimiento. O sea, que realmente es ahora cuando se está creando ese marco. Tengo de Alberto Castro, de Bolivia, una pregunta. ¿Cómo y
¿Por qué medios se canalizan los 6 millones de euros que menciona fueron aprobados para Bolivia en la gestión pasada? Los 6 millones de euros que fueron aprobados se van a canalizar por medio de las convocatorias que tiene la Unión Europea para sociedad civil. Básicamente son dos que nos interesan. Una es la convocatoria de derechos humanos y la otra es la de actores no estatales, que también es para sociedad civil. Son las dos convocatorias para sociedad civil, se van a canalizar por medio de estas dos. Yo, si queréis, después os mando el link a donde podéis encontrar esta oportunidad que todavía se tuvo que bloquear. Se bloqueó el año pasado porque tuvieron un problema de asignación de los fondos y se espera que vayan a salir este año. O sea, realmente los fondos corresponden al año pasado, pero se espera que vaya a salir la convocatoria este año. Entonces es muy importante que estemos atentos. CIES, que es nuestra asociación miembro de Bolivia, está al tanto y están muy de cerca hablando con la delegación, precisamente para cuando salga esta convocatoria. Rosana Cifuentes dice que por favor, cuando tengas el mecanismo de rendición de cuentas, los pudieras avisar a todos. Ella también comenta que quisieran recibir la presentación. Aprovecho tu pregunta, Rosana, para decirles que nosotros hemos grabado toda la presentación. Yo ahora la proceso y la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva, la RHSC, lo pone en nuestro canal YouTube. Yo lo que les voy a hacer es enviarles a ustedes el enlace, la liga, el vínculo del canal YouTube, donde van a poder escuchar toda la conversación, toda la presentación y podrán ver el PowerPoint. Ahora tengo aquí un comentario bien largo Una pregunta. Sí. Si pudieran, les voy a dejar mi email de todas formas, por si algunas de las preguntas que tienen, si quieren, las podemos conversar, pero para saber yo quién está haciendo las preguntas, porque, por ejemplo, Rosana, sé que es de Guatemala, pero no sé de qué organización es, entonces también me puede ayudar a mí. Del OSAR, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala. Tengo aquí a Luis Arturo Cruz Fernández. Él es el director médico de MEXFAM y pone: muchísimas gracias María y Milka, soy el director médico en MEXFAM. Es un panorama muy amplio el que nos han mostrado. Contactaré con mis compañeras de las áreas de advocacy y movilización de recursos en esta fundación. En México nos preocupa mucho el creciente porcentaje de embarazo en adolescentes. Se han hecho esfuerzos institucionales en su reducción, pero el presupuesto no ha sido suficiente. Las organizaciones de sociedad civil han sido poco beneficiadas en la asignación de recursos importantes para afrontar esta situación, como resultado de que México ha sido graduado en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Qué podemos hacer desde MEXFAM para pugnar con los donantes para que vuelvan la vista a la región? Sí, y como decía, MEXFAM también ha sido un componente importante de este proyecto. Estamos trabajando mucho con Esperanza. Esperanza también participó en el taller y Esperanza hace un trabajo fantástico en todo lo que es el advocacy a nivel nacional. Entonces, como decía, o sea, sigue habiendo oportunidades de advocacy para los donantes. O sea, aunque México sea un país, entre comillas, graduado, sigue habiendo muchos fondos para México y podemos seguir abriendo oportunidades para México, y también el trabajo a nivel nacional. O sea, nosotros, ese para mí es el más fundamental, es cómo trabajamos y cómo invertimos, también lo digo por el Foro LAC, en más capacitación a nivel nacional para conseguir asignaciones presupuestarias. Yo sé que estamos en España, diríamos, muy en pañales en este tema.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hablamos con el Ministerio de Finanzas? ¿Cómo conseguimos que nuestros ministerios de salud o incluso de educación estén más fortalecidos y tengan más poder de decisión y de convicción en los gobiernos? O sea, todo este trabajo es hiper importante porque obviamente podemos tener las mejores legislaciones del mundo, pero si después no hay unos fondos asignados a ellas y una implementación, no nos sirve de nada, ¿no? Eso todos lo sabemos, se quedan en papel y no sirve para hacer nada. Entonces, a mí en particular me parece un área en la que podemos seguir fortaleciendo nuestras capacidades. Estamos felices de que Forolac siga apoyándonos en este trabajo, pero creo que depende de una decisión institucional a nivel de sus organizaciones. O sea, quieren trabajar en este tema, qué importancia le pueden dar y a partir de ahí ver cómo podemos seguir capacitándonos, ¿no? Porque nosotros también nos estamos capacitando a medida que vamos avanzando. Ok. Rosana Cifuentes dice que por favor los documentos que has mencionado, si pudieras darnos los links a los documentos que has mencionado, y ha aclarado que ella colabora con el OSAR en Guatemala, pero también trabaja para PASMO, PSI, ¿no? Population Services International. Elizabeth Tolentino de República Dominicana pregunta si República Dominicana ha postulado algún proyecto por la vía. No sé bien a qué se refiere. No, yo tampoco. Elizabeth, si pudieras aclarar mejor tu pregunta. Esta va a ser quizás ya la última porque ya hemos excedido la hora. Carlos Gutiérrez de Prisma de Perú. Gracias por tu presentación. ¿Qué posibilidades existen para que los decisores de la cooperación internacional entiendan los argumentos que has presentado y se revierta la tendencia de reducción del financiamiento para la región latinoamericana? ¿Tienen alguna percepción respecto que si existe la apertura necesaria en los decisores? Sí, sí, efectivamente. Y creo que hay varias formas de responder a esta pregunta. Una es que, como decía, estamos viendo ya algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la Unión Europea que está decidiendo, que decidió ya que iba a mantener la cooperación durante 6 años, aunque fuera de forma chiquita, a estos 3 países que ya iba a dejar de financiar. El otro ejemplo es, por ejemplo, convocatorias de salud sexual y reproductiva que están saliendo de Holanda. En Holanda, en vez de financiar solamente a sus países prioritarios, que todos están en otras regiones, están abriendo convocatorias con fondos para otros países de renta media baja, que son muchos de la región. O sea que sí estamos viendo que hay una receptividad porque efectivamente se dan cuenta de que no todos los problemas están en África, sino que aquí en nuestra región también sigue habiendo muchos problemas. Y lo que para mí me parece más importante es precisamente el trabajo que he comenzado a explicar, ¿no? Sobre lo que es el contexto macro de Addis. Si nosotros en el documento de Addis de Addis Abeba, de financiación al desarrollo, conseguimos que se incluya, digamos, un objetivo para países de renta media, sería fantástico, porque ese documento sí va a ser, digamos, nuestra arma para hacer después advocacy y hacer rendición de cuentas con los donantes. Es decir, bueno, ustedes han firmado este documento, se supone que es para financiar también a países de renta media, países de la región. Por eso mi trabajo ahora está muy centrado en asegurarnos de que todo este lenguaje se incluya en este documento. Y vemos que sí, por ejemplo, la CEPAL, que ojalá tuviera más fuerza en la región, pero la CEPAL está trabajando muy duro, como ven en ese documento, pero en muchos otros, en otro que acaban de publicar también, sobre la importancia de que mantengan la cooperación en América Latina. Estamos viendo cómo, por ejemplo, se quiere seguir con salud mesoamericana, Canadá quiere financiar parte de ello, o sea que sí se está viendo que hay se está empezando a revertir esa inercia que estábamos viendo en la región, pero creo que es imprescindible que no se lo pongamos fácil a los donantes, ¿no? Que no se vayan con facilidad, y por eso es tan importante el trabajo de advocacy que podamos hacer. Bueno,
¿Tienes algo más que agregar? Yo quisiera agradecer a todos por su participación. Al final hemos tenido 22 participantes en el webinar, lo que es un éxito. Y como ya dije hace un momento, les voy a enviar un link con la presentación y toda esa conversación por un canal de YouTube. María, tú tienes la palabra final para cerrar. Muchísimas gracias. Gracias por su interés y gracias a Milka por ofrecerme esta oportunidad de empoderar, como decíamos, la E del proyecto VER, empoderar a las personas que están participando. Y si hubiera, digamos, demanda por algún otro webinar o por ahondar en alguna de las temáticas que hemos hablado, nosotros encantados. Creo que es importante mantener ese trabajo de conocer bien cuáles son las problemáticas de financiación de la región. Así que muchas gracias. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Con esto cerramos el webinar y les voy a enviar la grabación del mismo. Muchísimas gracias, María. Excelente presentación. Hasta luego.